Gloria a Dios. El título de este mensaje es Toma tu roca y marcha hacia la tierra prometida. Amén. Amén. Toma tu roca y marcha hacia la tierra prometida. Gracias. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, le damos la bienvenida también a muchos hermanos nuestros que se conectan a esta hora para escuchar la palabra a través de Facebook. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ellos, hermanos, amigos, familiares que están pendientes de este servicio. Así que bienvenidos también. Gloria a Dios. ¿Estamos preparados para escuchar la palabra, hermano? Amén. ¿Estamos listos para llevar la piedra? ¿Estamos listos para llevar esa roca sobre nuestros hombros? Amén. Ajá. Muy bien. Josué capítulo 4, ahí estuvimos en esta lectura. El trasfondo de esta palabra, hermanos, es que el pueblo de Israel, después de haber estado 400 años en Egipto, después 40 años vagando en el desierto, están aquí a la orilla del río Jordán, listos para cruzar, pero en medio de ellos y la tierra prometida se interpone el río Jordán. Y quizás en nuestros días, no sé cuánto hay embarcaciones, por cuanto hay muchos medios, el ejército de los Estados Unidos le construye un puente flotante ahí en 20 minutos para que cruce. Pero en aquellos tiempos las cosas no eran tan fáciles, puesto que estamos hablando de, algunos estudiosos dicen que estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas, ¿verdad? No tienen tanta población como este pueblo que se movió en el desierto. Y ya cuando están listos, cuando están a punto de marchar, bueno, está el río Jordán de por medio. Dicen algunos que han estudiado que es la primavera, porque esto pasó en el día 10 del primer mes del año, en la primavera, en el mes de Nisan. Dice que en ese tiempo el río suele desbordarse, que es aproximadamente entre 100 y 150 metros de ancho el río en ese tiempo cuando ellos cruzaron. O sea, no era tan fácil. Más aparte, el río pues en ciertas áreas es caudaloso también, y más cuando hay rocas debajo del agua. Ahí en el fondo del río, pues el río se hace más caudaloso todavía. Y cuando Dios le dice, hay unas señales que deben de seguir. Y la primera señal es que cuando vean el arca del pacto, cuando vean que los sacerdotes que llevan el arca del pacto se levanten y marchen enfrente de las tribus y vayan directo al río, es cuando ustedes deben de levantarse y deben de marchar detrás siguiendo el arca del pacto. Ese es el trasfondo para este momento. Y en el verso 6 leemos esta escritura, en Josué capítulo 4, verso 6. Y dice, para que esto sea de señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Bien, esto es en el momento que los sacerdotes avanzan hacia el agua, el momento que los sacerdotes empiezan a caminar, sus pies empiezan a mojar, las aguas se empiezan a detener. Así que las aguas que venían río arriba se detuvieron en cierto lugar,
Bueno, algunos críticos de Josué y de este pasaje dicen, y lo van a leer en algún libro por ahí que yo lo leí, dicen que casualmente en esa hora hubo un terremoto río arriba que bloqueó el río. Bueno, de la forma que haya pasado, lo haya hecho, Dios lo hizo de todas maneras. Pero así dicen los críticos de este evento. Mientras que las aguas que estaban río abajo siguieron su curso rumbo al mar. Y el pueblo de Dios empezó a caminar por tierra seca. Ahora, nosotros sabemos cuánto tiempo puede pasar desde el momento que se seca un río para que la tierra se seque. De otra manera no puede pasar. Bueno, ellos pasaron por tierra seca. Pero dice también la Biblia que los sacerdotes llegaron hasta la mitad del río con el arca del pacto y se pararon en el medio del río. Ahí ya las aguas río arriba estaban detenidas. Dios puso sus manos poderosas y detuvo las aguas y las otras las dejó ir. Así que los sacerdotes empezaron. Ahora, esto no es fácil, ¿verdad? Tuvo que haber sido un tramo bastante amplio, bastante grande para que cruzaran casi 2 millones de personas. Ahora, no solamente eso, sino que había 40,000 hombres de guerra, 40,000 soldados, 40,000 hombres de batalla. Ahora piense también en las cosas que venían trayendo, sus tiendas de campaña, su ropa, algunos traían ganado, algunos traían vaca, otros traían ovejas, algunos traían muchas cosas, así que no era fácil el cruzar. Pero Dios fue fiel a su promesa y los sacerdotes se quedaron firmes ahí en el medio del río hasta que todo el pueblo hubo cruzado. Muy bien, este es el marco histórico. Resulta que cuando ya están cruzando, ya cruzan la mayoría del pueblo, Dios le había dicho a Josué: escoge a 12 varones. Y en el momento que ya están cruzando, Josué llama a esos 12 varones, uno de cada tribu, dice la Biblia, que regresaran y vinieran al medio del río y pasaran por enfrente donde está el arca del pacto, que es la presencia de Dios con su pueblo, y de allí del fondo del río donde están parados los sacerdotes, les dice: cada uno escoja una piedra conforme a las tribus de Israel. Y estos 12 varones tomaron su piedra, la pusieron sobre sus hombros y empezaron a marchar dentro de la tierra prometida, dice la palabra. Yo no veo quejas entre estos 12 varones, porque hasta este momento el pueblo está bien animado, hasta este momento el pueblo está bien desesperado, porque la tierra prometida está a 150 metros de distancia. Está nomás al cruzar el río. Ellos han esperado 40 años, sus padres esperaron más de 400 años por esta promesa. Ellos vagaron 40 años en el desierto esperando si hoy será el día, si hoy será cuando cruzaremos, si hoy es el día escogido por Dios. Así que están animados, no hay nada que les pueda perturbar o que les pueda desanimar, sino que estos 12 varones tienen que retrasar un poquito su entrada a la tierra prometida, porque tienen que regresar y tomar estas 12 piedras. Pero ninguno de ellos se queja, ninguno de ellos dice: ¿por qué yo? ¿Por qué no mi tío? ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no aquel que está más fuerte que yo? Estos eran los escogidos de uno de cada tribu, asignados para un trabajo específico. Y cada una de estas piedras no era únicamente representándose a sí mismo, sino que cada una de estas piedras representaba a toda una tribu, a cada una de las tribus de la nación de Israel. Muy bien,
de esa manera nosotros pudiéramos decir hoy que este es el día que hizo Jehová. Nosotros también esperamos el día de nuestra redención. Esperamos cuando Cristo venga y levante a su iglesia. Esperamos el día cuando ya crucemos la barrera entre la vida y la muerte para entrar al reino de Dios, que va a suceder si Cristo no viene pronto por su iglesia. Pero en el momento nosotros tenemos que llevar una piedra. En el momento, mientras esperamos, nosotros tenemos que cargar una piedra en el hombro para caminar hacia la tierra prometida. Y ellos no se quejaron. Ninguno de ellos, ¿por qué? Dijo, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero a veces nosotros sí nos encontramos quejando. ¿Por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué no lo hace mi hermana? ¿Por qué no lo hace mi hermano? Bueno, qué bueno que ellos no se quejaron. La cosa es, hermanos, que ese era el día escogido por Dios para ellos. Como Dios ha escogido un día para la iglesia, cuando Cristo va a venir, como Dios ha escogido un día para cada uno de nosotros para ir a su presencia, ese es el día para la iglesia, ese es el día para el pueblo de Dios, ese es el día para cada uno de nosotros. Y Eclesiastés 3:11 dice, Dios todo lo ha hecho hermoso en su día, en su tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo propicio de Dios. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué 12 piedras? ¿Y qué representan estas piedras? ¿Para qué son estas piedras? Estas piedras deberían ser llevadas no del desierto, no de la tierra prometida, sino deberían ser sacadas del río Jordán. Ahora, no de cualquier área, sino estos hombres tenían que venir enfrente del arca, y ahí donde estaban los sacerdotes, de ahí tenían que escoger cada uno esta piedra y llevarla, y luego hacer un monumento, hacer un memorial con estas piedras allá donde ellos pasarían su primera noche en la tierra prometida. Ese lugar después se le llamó Gilgal, que Gilgal significa como círculo de piedras o monumento de piedras, es lo que significa el nombre de Gilgal. Pero ¿por qué estas piedras? Y Dios da la respuesta y dice que estas 12 piedras van a servir de señal primeramente para ellos. Esta va a ser una señal para ustedes, porque este día va a ser memorable. Este es el día cuando yo, dice Dios, cumplí mi promesa, la promesa que hice a Abraham. Hoy, este día, la he cumplido. Hoy, este día, le ponemos fin a los 40 años de peregrinaje en el desierto. Hoy, este día, entran a poseer la tierra prometida. Hoy, este día, 12 tribus, las 12 tribus, los 12 hijos de Israel han cruzado. Dice Dios, yo he cumplido, dice Dios. Pero como ustedes son tardos para entender y son de muy corta memoria, llevaremos 12 piedras, las cuales vamos a hacer un monumento conmemorativo, y estas 12 piedras van a servir como un recordatorio, como una señal, primeramente entre ustedes, dice Dios. ¿Por qué entre ustedes? Bueno, por alguna razón. Porque cada uno de estos hombres no se representaba a sí mismo, representaba toda una tribu. Y cada uno de ellos, de manera que las 12 tribus iban representadas en esas 12 piedras. Las 12 tribus cruzaron. Además, el sacerdote en el pectoral llevaba 12 piedras en la presencia de Dios. Y las piedras fueron tomadas de donde estaban los pies de los sacerdotes de delante del arca del pacto. Entonces la señal es esta, que no solamente las van a llevar,
pero van a edificar un monumento, las van a poner juntas como símbolo de unidad nacional. Eso quiere decir que sí son 12 tribus, pero delante de Dios son uno solo. Son 12 personas diferentes, pero Dios los trata y los bendice como a uno solo. Son 12 tribus diferentes, pero las 12 formarán una nación, la nación de Israel. Y con este monumento hay un pacto entre ustedes y Dios, de que Dios ha cumplido, y de esa manera ustedes cumplirán también el cuidarse unos a otros, el proveerse unos a otros, el vivir y el convivir unos con otros, el soportarse unos a otros, el alimentarse unos con otros, vivir como una nación, amarse como una nación, amarse como a sí mismos. Este es el recordatorio, esta es la señal, y vivirán como uno solo. Amén. De tal manera, hermano, hermana, que cuando usted enseña una clase, no la enseña para sí mismo, sino la enseña para alguien más. El maestro, la lección, esa es su piedra que tiene que cargar. Amén. Es decir, hermanos, que el pueblo de Israel no vivió en el desierto milagrosamente. Ahora, piense usted cómo se alimentaron cerca de 2 millones de personas en un desierto. Piense usted, ¿qué tanta agua necesitaron ellos en el desierto? Ahora, en el desierto no hay manantiales, no hay ríos caudalosos, no hay fuentes. Es muy rara, es muy escasa el agua. Dígame usted si no es un milagro. Dígame usted si no fue Cristo el que les dio agua. ¿De dónde dice? ¿De la peña de dónde? De Oreb. De la peña de Oreb. Gloria a Dios por este nombre, ¿no? Amén. Gloria a Dios por eso. Dice 1 Corintios 10:3 y verso 4. Dice que la roca de la cual todos bebieron era la roca espiritual, y la roca era Cristo Jesús, dice la palabra, que los siguió por todo el desierto. Cristo caminó, nada más piense, Cristo caminó 40 años con su pueblo en el desierto. Dígame si Cristo no va a caminar con usted en un dolor de cabeza, en un problema financiero, en un problema familiar, en una enfermedad. Dígame si Cristo no caminará con ustedes, si caminó 40 años dándole agua a la nación de Israel. Ahora, ¿qué tanto pan se necesita para alimentar cerca de 2 millones de personas? Ahora, dígame usted, ¿qué tanto trigo se cosecha en el medio del desierto, en la arena? Si no fuera por el maná que descendió del cielo. Ahora, cuando aquellos se quejaron y dijeron, allá éramos esclavos, pero éramos felices. No importa, trabajamos de sol a sol, pero había frijolitos, había quesadillas, había chiles rellenos, había chuchitos, había tamales, había arepas, ¿verdad? Había pupusas. Nada más piense. Y aquí Dios nos ha traído para matarnos de hambre en el desierto. Y esto claramente dijo Dios, así no puedo llevarlos a la tierra prometida. Estoy tratando de formar una nueva nación, con nuevos principios, con un nuevo corazón, con nuevas leyes. Pero ellos todavía tienen corazón de esclavitud. Y todavía se están quejando, prefiriendo seguir como esclavos allá. Cuando clamaron por libertad, ahora que tienen libertad no saben qué hacer con ella. Y por eso Dios designó que caminaran 40 años perdidos, extraviados. ¿Usted cree que Moisés no sabía la ruta? ¿Usted cree que Dios no sabía la ruta? Pero los que habían nacido en Egipto no sabían. Así que ellos pensaban que iban en la dirección correcta, pero caminaron en círculos. Dicen algunos que les hubiera tomado de 6 a 8 meses de Egipto a la tierra prometida. Sin embargo, caminaron 40 años hasta que casi toda la generación antigua, los que se quejaron, murieron. Síganos quejando.
Sigamos quejándonos. No, mejor no. No, hermano, no se queje, qué calor está haciendo, qué frío está, no se quejen. Esta comida, no se queje, hermano. Porque al pueblo de Israel no le fue bien por las quejas. Seguramente a nosotros no nos va a ir tan bien tampoco si nos quejamos. Así que cuidado con las quejas, ¿verdad? Muy bien. Pero era una señal de la presencia de Dios, una señal del poder de Dios. Estas piedras les iban a decir a ellos del día que Dios los vio a través del desierto, del final de los 40 años. 12 piedras que le iban a dar una identidad ahora como nación. Ya no eran esclavos en Egipto, ya no eran peregrinos en el desierto, ahora eran una nación constituida con Dios como líder y luego con leyes, porque no hay una nación sin leyes. Ya llevaban la ley ahí para vivir. 12 piedras que se ensamblaron juntas en un monumento en señal de unidad. 12 piedras que formaron un altar. 12 piedras que les iba a recordar del apoyo, de la protección, del cuidado, de la provisión de Dios, pero también de su responsabilidad para con su vecino, para con su prójimo. 12 piedras. Y la pregunta es, hermanos, si ellos tenían esas piedras como una señal, ¿cuál es nuestra señal? Porque también su iglesia, su pueblo, debe tener una señal. ¿Cuál es nuestra señal? ¿Cuál es la piedra que yo estoy llevando que sirve de señal? Porque dice aquí la palabra que era señal para ellos, pero también para las generaciones futuras. Era su legado para las generaciones futuras. Entonces, ¿cuál es la piedra que yo estoy llevando en este momento que está asentando un precedente que va a servir como una señal entre nosotros, pero también para las generaciones futuras? Pues déjeme decirle que Horeb ha sido una piedra que cerca de 50 años ha estado testificando del amor, de la gracia y del poder de Dios. Y también una piedra, como dice la historia de Horeb, que esta piedra fue tomada, que Horeb fue formada en el corazón de Dios. ¿No han leído la historia de la iglesia? Dice, nuestra iglesia Horeb nació en el corazón de Dios. Así como esas piedras fueron tomadas de delante del arca del pacto, de delante de la presencia de Dios, Horeb fue formada en el corazón de Dios. Pero ahora nosotros, ¿qué piedra estamos llevando que sirve como señal de que Dios está con nosotros? ¿Qué piedra estoy llevando yo? ¿Qué piedra está llevando usted que la va a llevar hasta formar un monumento para que cuando nuestros hijos pregunten qué significan esas piedras, nosotros podamos responderles? Esto es una señal de que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuál es la piedra que yo estoy llevando? Que cuando mis hijos me pregunten, por ejemplo, mi piedra de la oración, es muy pesada esa piedra, la piedra de la oración, que cuando mis hijos me pregunten, papá, ¿tú por qué oras?, yo le pueda responder. O la piedra de la lectura de la palabra, o la lectura de mis diezmos y ofrendas, o la piedra del venir a la iglesia, o la piedra de reunirme, la piedra de celebrar la Santa Cena, que cuando mis hijos pregunten, papá, ¿tú por qué das tus diezmos? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué vas a la iglesia? Yo le pueda responder, es que un día yo era peregrino, pero un día vine a Cristo y Cristo me salvó. Y ahora soy ciudadano de una nueva nación del reino de Dios. Porque Cristo me ha perdonado. Y mi pregunta, que la hago con temor a veces, es: ¿estoy yo produciendo suficiente testimonio? ¿Sigo yo cargando esta piedra para hacer este monumento que va a servir como un legado para mis hijos, para mis nietos, para las generaciones futuras? Porque ¿sabe qué?
muchos de nuestros hermanos que no están aquí hoy, ellos cargaron una piedra, sus talentos, sus dones, y nos dejaron un legado a nosotros que hasta el día de hoy, cada vez que abrimos estas puertas, cada día que abrimos este portón, cada día que la iglesia se junta, la gente pregunta qué se hace en ese lugar, y nosotros podemos responder: ahí glorificamos el nombre de Dios, ahí aprendemos, ahí oremos, ahí nos ayudamos mutuamente, ahí vivimos la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros produciendo suficiente evidencia? Si ser cristiano fuera un delito, ¿nos encontrarían culpables? Seguro, ¿verdad? Si nuestros hijos preguntan: papá, ¿por qué oras? O quizás nuestros hijos ya no preguntan eso. Quizás ahora preguntan: papá, ¿por qué ya no oras? ¿Verdad? Papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? O quizás pregunten: papá, ¿por qué ya no vamos a la iglesia? O si nuestros hijos preguntan: papá, ¿por qué tú no fumas si todo el mundo lo hace? O papá, ¿por qué tú no usas drogas o no tomas si todo el mundo toma? Eso es lo normal. Ahora, ¿por qué tú no lo haces? Y yo pudiera decir: hijo, es porque llevo la piedra del evangelio, llevo la piedra de la oración, llevo la piedra de la lectura de la palabra, llevo esta piedra que sirve como un monumento para cuando tú preguntes, yo te pueda decir lo bueno que es Dios, lo grandioso que es Dios. Yo te puedo decir que un día yo estaba perdido, un día yo estaba sin Cristo, un día yo estaba condenado al infierno, un día yo estaba caminando, literalmente caminando hacia el infierno, un día estaba desesperado, perdido en el mundo, pero un día llegó Cristo. Un día llegó la palabra, un día yo me paré delante del arca del pacto, un día me paré delante de la presencia de Dios, un día tomé esta piedra, mi roca de salvación, un día esa roca me dio agua, y es el agua de vida que yo tengo en Cristo Jesús, que es la presencia del Espíritu Santo. Y le pueda testificar. Pero si no estoy produciendo suficiente evidencia, o si ya he tirado la piedra porque la piedra está muy pesada, ¿cómo le puedo testificar a mi familia? ¿Cómo le puedo testificar a mis hijos? ¿Cómo le puedo testificar a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo le puedo testificar a mis vecinos? ¿Cómo les puedo decir si yo ya tiré la piedra? Los boxeadores tiran la toalla. Los cristianos tiran la piedra. Ojalá no le caiga a alguien en la cabeza. Tremendo, ¿no? Tremendo. Muy bien. Entiendo esta parte, que eso para hacer un monumento conmemorativo, lo entiendo. Que va a servir para testimonio para las futuras generaciones. Pero vaya al verso 9. Vaya al verso 9. Esto no lo entiendo. El verso 9. Entonces, dice ahí el verso 9. Entonces también Josué levantó en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arco del pacto, y han estado hasta ahí, el verso 8 y el 9, perdón. ¿Sí? El verso 8 dice que tomó Josué 12 piedras. El verso 8 y 9. Cuando ya la nación había cruzado, Josué se queda atrás, Josué regresa y se para junto a los sacerdotes. Ya las 12 piedras con los 12 hombres van en dirección a Gilgal. Van en dirección, ya son un testimonio vivo caminando en la tierra prometida. Pero Josué regresa
y entra y se para enfrente del arca, en el medio del río Jordán, en tierra seca, y delante del arca, donde están los sacerdotes, Josué toma 12 piedras y hace un monumento ahí, un monumento, las ensambla. Y una vez que lo ha hecho, Josué sale del río y el arca del pacto lo sigue, y cuando los sacerdotes cruzaron, las aguas se cerraron otra vez y el agua cubrió completamente este monumento. ¿Por qué? Dios no nos da una explicación. ¿Qué significa este monumento? ¿Por qué quedó sepultado ahí? Dios no nos dice, pero vamos a especular un poquito. Quizás le atinemos a la respuesta. Quizás. ¿Será que este monumento es una señal de la justicia de Dios? Porque nadie iba a ver este monumento. Una vez que las aguas se cerraron, las aguas cubrieron completamente estas 12 piedras. ¿Será que este monumento representa a todos aquellos que no pudieron cruzar el río Jordán? ¿Será que esto representa la tristeza de Josué? Porque ahí quizás iban abuelos, quizás iban tíos, quizás iban amigos, familiares cercanos, que por desobedientes murieron en el desierto y no pudieron cruzar. Se quedaron con la promesa, pero no la recibieron por desobedientes. Y que las aguas que cubrieron el mar Rojo y cubrieron al ejército egipcio, cubrieron también a este grupo de desobedientes. Que el diluvio cubrió a aquella generación desobediente también. ¿O será que es un monumento que pudiera ser revelado en el futuro? Que quizás tenga un significado y se va a revelar en el futuro, porque nada de esto se nos dice. Un misterio quizás, pero déjenme decir algo. Aproximadamente 1250 años después, casualmente, después de 400 años de silencio, casualmente después de 40 días de Cristo en el desierto, ¿verdad? De alguna manera u otra relacionado todo. Después de esos 400 años de silencio donde Dios no habló, viene un hombre llamado Juan Bautista. Y casualmente empieza a bautizar en el río Jordán. Es el mismo río. Las aguas siguen corriendo. El ciclo de lluvia ha traído y ha llevado estas aguas por innumerables veces, porque el agua va al mar, el sol la calienta y regresa a los ríos. El ciclo de lluvia, ¿verdad? Y viene Juan Bautista después de 40 días, ¿verdad? 400 años, perdón. Y luego viene del desierto como la nación de Israel, y viene y se para en el río Jordán, y viene y empieza a bautizar en el río Jordán. Pero ahora quiero que vean el Mateo capítulo 3 y verso 7. Mateo capítulo 3 y verso 7.
Y dice la palabra que cuando Juan Bautista estaba bautizando, él estaba en el río, en el agua, vienen los fariseos, vienen los saduceos, y Juan Bautista conoce el corazón de ellos. Ellos venían criticando, ellos no traían un corazón de arrepentimiento, ellos venían a ver qué estaba sucediendo, todo menos el venir y buscar a Dios. Dice el verso 7, y al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, aquí ellos no iban huyendo, venían hacia Juan, pero en su corazón estaban huyendo de la presencia de Dios, porque venían con crítica. Así que, hermano, hermana, ponga cuidado con qué intención viene usted a la iglesia. Tiene que venir a adorar a Dios, su razón, su propósito es glorificar a Dios. No vaya a ser que vengamos a la iglesia por otros motivos que no sean los de glorificar el nombre de Dios. Bien, vamos al verso 8. Y luego dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9: y no penséis decir dentro de ustedes mismos, ni lo intenten, ni lo piensen. Dentro de ustedes mismos dice: oh, a Abraham tenemos como padre, porque esto no sirve de nada. Es lo que le está diciendo. Es que nosotros somos hijos de Abraham. Esto no le sirve de nada, ¿verdad? Como alguien dice: yo soy cristiano, pero nunca he aceptado a Cristo, no le sirve de nada. Yo voy a la iglesia, pero no le he dado mi vida a Cristo, no sirve de nada, ¿verdad? No, entonces eso es lo que le está diciendo, está pensando, ¿verdad? Y luego dice: no piense que tenemos a Abraham como padre, porque yo os digo, y pongan atención a esta palabra que se usan aquí, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún ¿de dónde? De estas. ¿Dónde estaba parado Juan Bautista? Estaba en el agua, estaba en el río. Ahora no dice: Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, de aquella piedra o de aquella. No, dice: de estas. Si lo estuviéramos viendo, si pudiéramos verlo en este momento, no dice aquella o las otras, no, dice de estas. Casualmente estaba en el río Jordán, el mismo río. Casualmente él menciona estas piedras. ¿Será que él estaba en el mismo lugar, en el mismo río, en las mismas aguas? Si él estaba en el mismo río, en las mismas aguas, cabe la posibilidad que Juan Bautista estuviera parado sobre ese monumento que había sido edificado por Josué más de 1250 años atrás. Cabe la posibilidad. Y que cabe la posibilidad que en ese nuevo monumento representaba ahora al Señor Jesús, a sus 12 apóstoles y a la iglesia de Cristo Jesús. El nuevo monumento, ahora espiritual, pero que estas 12 piedras representaban quizás o nos daban una figura de la iglesia, así como las 12 piedras nos dieron una figura de las 12 tribus de la nación de Israel. Este monumento sería revelado en el futuro. Cabe esa posibilidad. Como decimos, estamos conjeturando, ¿verdad? ¿Esas palabras? Pues si no era ya eso, ¿verdad? Estamos haciendo conjeturas, nos estamos preguntando a ver si pudiéramos tener una respuesta a eso. Pero en el pueblo de Dios y en la presencia de Dios no hay casualidades, porque eso pudo haber pasado. Ahora mire, vamos a, ya estamos a punto de concluir, vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2.
y el 5. Versos 4 y 5. Cuando usted tenga tiempo, lea todo el capítulo, pero vamos a ver versos 4 y 5. Dice aquí, acercándonos, ¿a quién? ¿Quién es él? La piedra viva. Cristo Jesús, la piedra angular, la piedra viva. Ok, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ahí está la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Mas para Dios es escogida y preciosa. Vamos al verso 5. Ustedes también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No sé si estamos entendiendo lo que estamos leyendo aquí. La nación de Israel llevaba una piedra para hacer un monumento. La iglesia somos piedras. Y la cosa es que no somos piedras muertas, somos piedras vivas. Pero estamos edificados sobre una roca. La roca espiritual, la cabeza del ángulo, el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, cuando la iglesia se junta, forma el cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia está durante la semana, que la iglesia no está junta, somos rocas vivas que servimos de señal para las naciones que están alrededor nuestro. Servimos de señal para nuestros hijos, servimos de señal para nuestros vecinos, servimos de señal para nuestros compañeros de trabajo. Pero cuando nos juntamos, formamos el edificio santo, representamos el cuerpo de Cristo. Por eso nadie debe dejar de congregarse. Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ojalá no se nos haga un hábito el quedarnos en casa, sino que nos congreguemos cada vez que sea necesario. Porque cuando estamos aquí, formamos el cuerpo de Cristo, un edificio santo, un edificio espiritual. Y es un edificio conmemorativo que todos los que pasan por la calle dicen, ¿qué está pasando ahí? Y muchos llegan porque ven carros, muchos llegan porque nos ven entrar y salir. Somos un edificio conmemorativo de testimonio. Pero cuando estamos en la comunidad, somos piedras vivas, somos piedras de testimonio que otros deben ver y otros deben imitar para seguir y servir al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo está su piedra? ¿Pesada? ¿Cómo está la piedra de la oración? ¿Cómo está la piedra de la fe? ¿Cómo está la piedra de sanidad? ¿Cómo está la piedra de la lectura? ¿Cómo está la piedra de sus diezmos y ofrendas? ¿Cómo está la piedra de testimonio? ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida? Si está muy pesada, dice Cristo, ponte mi yugo sobre ti para ayudarte a vivir. Ahora, con esto cerramos. Dice el Señor Jesucristo, toma tu cruz y sígueme. Esa piedra es la cruz de Cristo, la cruz de testimonio. Pero también es la cruz de pruebas, la cruz de luchas, la cruz de victoria para Cristo, ¿verdad? Y para su pueblo. Así como la nación de Israel, en el momento que entró a la tierra prometida, empezó su verdadera lucha. Estaban adentro, pero empezó su verdadera lucha: conquistar la tierra prometida. En el momento que nos convertimos, empezó nuestra verdadera lucha. Antes no luchábamos contra nada. Si quería tomar, tomaba.
Quería fumar, fumaba. Quería usar drogas, usaba. No luchaba contra nada. Pero ahora que me convertí, empezó mi verdadera lucha. Y mi verdadera lucha es espiritual. Así que tome su piedra, que es ahora su cruz. Ya no siga el arca del pacto, siga al Señor Jesús. Amén. Oramos. Amado Padre Santo, honra y gloria le damos por esta palabra. Gracias por mostrarnos esta enseñanza. Gracias, Señor, por abrir los ojos del entendimiento. Que vale la pena estar aquí, Señor. Que vale la pena congregarnos porque somos un monumento vivo. Que vale la pena cantar, glorificar, vale la pena aprender, vale la pena orar, vale la pena leer, vale la pena servir, vale la pena, Señor, todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Gracias. Bendiga a su pueblo. Cuando ellos se han cansado de llevar sus piedras, Señor. Cuando ellos se han cansado de venir a la iglesia. Cuando ellos se cansan de orar, se cansan de leer, Señor. Usted levanta al caído, Padre. Usted levanta al que se humilla. Usted pone sobre sus pies al que cae postrado, Señor. Muchos de nosotros quizás estamos postrados, Señor. Estamos en desánimo, estamos en derrota. Pero hoy, este día es nuestro día cuando venceremos. Levantamos, Señor, el corazón, levantamos nuestras manos para ponernos sobre nuestros pies. Levantamos, Señor, retomamos fuerzas para tomar nuestra piedra y llevarla, Señor. Porque solamente así formamos el edificio santo, la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios, para dar testimonio de las verdades de aquel que nos llamó a su luz admirable. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén. Amén. Hermanos, si esta palabra fue para usted, pues